Bien, pues como vemos, aquí está tirando la gasolina. Pueden dar cuenta que está goteando. Entonces vamos a levantar el carro, vamos a bajar el tanque para ver de dónde es y arreglar el problema. Pues bien, amigos, como pueden ver, ya subí el carro a unas torres. Siempre recuerden poner seguro el carro porque luego han pasado accidentes con los puros gatos. Hay que poner torres de seguridad para estar más confiados. Como pueden ver, aquí está el lagrimeo del carro. Toda la noche estuvo igual, ya que ayer ya no lo hice porque iba a ser poca luz la que me estaba dando en el día. Ya iba a ser noche, entonces como pueden ver, la mancha de gasolina. Y aquí está el lagrimeo. Todavía ahorita que lo estaba levantando estaba goteando. Entonces vamos a ver de dónde, que posiblemente puede ser de aquí, de esta manguera. Esta es la que conecta con el tubo que viene del tapón de gasolina. Este es el tubo de plástico. Aquí conecta una manguera que es del tubo al tanque. Como pueden ver, va al tanque y de ahí creo que se está fugando, ya que podemos ver ahí como cuarteaduras. La manguera ya de estar cuarteada, entonces por tal motivo a lo mejor estaba tirando. Ahorita la vamos a quitar, la vamos a checar, pero parece que es de ahí. Entonces no creo que haya necesidad de bajar el tanque. De todas maneras vamos a revisar por allá arriba, pero eso se revisa por la parte de adentro del carro, abajo del asiento. Entonces vamos a ver cómo está arriba. Si es que no tira de allá arriba. A mi parecer es de la manguera de esta, porque ya se ve vieja, ya se ve cuarteada. Entonces vamos a ver si es cierto o está tirando de más arriba. Pero podemos ver que por allá arriba hasta se ve un poco seco. Entonces yo creo que sí es aquí. Yo creo que sí es solamente la manguera. Bueno, vamos a quitarla y ahorita les enseño. Pues bien, amigos, sí va a ser necesario bajar un poco el tanque. Ya mi tanque pues tiene gasolina. No veo necesario sacársela porque no creo que se llegue a tirar. Pero si es el caso de que ustedes van a bajar completamente el tanque, pues sí hay que bajársela, sacársela la gasolina. Yo no lo voy a bajar, yo nada más lo voy a aflojar tantito a las tuercas de los tirantes que tiene. No las voy a sacar, solamente voy a bajar tantito, ya que es un tornillo largo. Le voy a dar tantito por abajo y con el mismo tornillo y la tuerca se va a sostener el tirante. No lo quiero bajar, nada más lo quiero separar tantito, porque las abrazaderas, esta está a la mano, no hubo problema, pero esta de acá adentro está un poco complicado de alcanzarla con unas pinzas. Entonces lo voy a bajar tantito. Para bajarlo es una matraca, una extensión de media y un dado de media. Déjenlo hago porque grabando pues es muy difícil. Pues bien, ya la saqué, vean. Ahí va. Eso era lo que sí estaba goteando. Ahí está la boca del tanque. Acá está la boca del plástico que viene de la tapa del tanque donde uno le echan gasolina. Vean. Bien. Pues ya la fui a comprar, amigos, pero no encontré la original. Esta es la original. Vean. Vean cómo ya estaba.
toda cuarteada, con razón, por eso ya tiraba gasolina. Y me di cuenta hasta que llené el tanque, ya que pues la gasolina ahí se mantenía y empezó a tirar. Vean ya cómo está de los dos lados. También de este lado, vean, toda cuarteada ya. Ya está muy vieja. No encontré esta, la de Volkswagen, la original, digamos, en las refaccionarias cerca de mi domicilio. No la tuvieron, pero pasé a un local de hules, me vendieron este tramo, muy económico la verdad, pero lo importante es el diámetro. Es el mismo, lo medí bien, es el mismo, solo que esta tiene una pequeña curva y esta es recta. Pero eso no importa, es moldeable a donde la vamos a poner. Solamente es el paso de la gasolina, no tiene ninguna ciencia, nada más es ponerla y se va a moldear. Para esto pues hay que meterla, ponerla. La verdad, a mí me costó mucho quitar estas abrazaderas. No tengo la herramienta o las pinzas que son para esta abrazadera. Y al no tener las pinzas para sacar este tipo de abrazaderas, pues me las ingenié con las mecánicas, las normales, con las de presión, ya que sí está un poco complicado. Yo sé que pude bajar el tanque más y quitarla sin problema, pero yo no quería hacer tanto movimiento. Solamente de aquí, de los tirantes, de este y de este que se ve acá, pueden ver que tiene el tornillo largo. Hasta donde se ve más limpio es hasta donde bajé el tirante, hasta aquí donde está limpio es hasta donde bajé el tirante. No tuve necesidad de bajarlo más. Y de este lado moví la abrazadera, la fui moviendo hasta que la coloqué en una posición que entraran las pinzas para que pudieran aflojarla. Ya aflojando esa abrazadera, la manguera salió solita. Ahorita vamos a poner esta y lo mismo, vamos a tratar de poner la manera de que no nos cueste ponerla, para que quede a la primera y no llevar más tiempo del necesario. Déjenme hacerlo y ahorita les muestro cómo queda, ya que, como les comento, estoy grabando con una mano y con la otra estoy haciéndolo, pero para esto sí voy a necesitar las dos manos, así que ahorita les muestro cómo queda. Bien, pues ya hemos terminado, amigos. La verdad, vean estas abrazaderas de presión, o no sé cómo se llamen. Es muy complicado ponérselas así sin bajar el tanque. Lo que pasa que yo se las puse pensando en que iban a agarrar bien, pero como la manguera no es la original y compré una más gruesa, abre al tope la abrazadera, pero ni aún así alcanza a entrar a donde ya se hace el borde de la boca del tanque. Entonces lo que hice fue comprar otras abrazaderas, vean, y esas son las que puse, perdónenme, y esas son las que puse. Entonces yo les recomiendo lo mismo si es que no van a bajar el tanque, si nada más van a cambiar la manguera, como en mi caso. Yo les recomiendo también que cambien las abrazaderas, ya que para sacarlas es un lío, pero para meterlas es mucho más difícil. Entonces yo les recomendaría que cambiaran esta, o en su dado caso, si quieren bajar todo el tanque, pues adelante, es mucho más fácil, pero va a ser mucho movimiento. Entonces yo les recomiendo que de aquí nada más lo pueden hacer. Bien, en resumen, esta manguera fue la que cambié.
compré las abrazaderas, ya quedó, ya no fuga. No se le olvide poner este tornillo, que es el que agarra esta pieza de la que viene de la tapa de donde les echan la gasolina. Pónganle su tornillo y pues hasta aquí quedó, amigos. Ya quedaron apretadas, la manguera ya quedó, ya no está esto mojado. Es lo de hace rato que fue al poner las mangueras, todavía tiró un poquito, pero le voy a echar tierrita para darme cuenta si moja otra vez, pero no creo. Quedaron bien apretadas, quedó justa la manguera y no creo que haya ya fuga. Arriba ya no le tuvimos que hacer nada. Arriba del asiento, bueno, en el carro, en el interior del carro, abajo del asiento trasero está la tapa de la bomba de la gasolina, amigos. Ahí le destapé para verificar nada más que no hubiera ningún cable o algo así que se fuera a jalar, porque como les comenté, solamente aflojé los tirantes hasta esta medida y quería ver si allá arriba no había un cable que se jalara con bajando esto, que se jalara y se rompiera, pero no, tiene buen hay un cable pero está largo, entonces me dio para bajar la tuerca hasta acá sin problemas. Entonces eso es todo, amigos. Apretamos ya las tuercas, como pueden ver, las dos, esta también. Entonces siempre asegúrense de hacerlo tranquilos, con paciencia, para que quede bien, y siempre con la seguridad de las torres. Ahorita ya solamente bajamos el carro y ya quedó. Espero que les ayude este video a los que también tienen el mismo problema, para que lo puedan hacer igual ustedes solos, sin necesidad de llevarlos al mecánico, ya que por esto tal vez me hubieran cobrado 500 o 600 pesos aquí en mi país. Entonces pues me ahorré una lana. Esta me costó 50 pesos, muy barata aquí en mi país, y espero les ayude. Gracias por ver el video y esperen los demás videos de la carrocería. Gracias.